5 minutos de la mañana. Continuamos en ampliación de noticias con un segundo bloque de analistas para seguir conversando sobre la más viva actuación política. Estamos con el ex viceministro sociólogo Javier Barreda, con el congresista Octavio Salazar, el ministro del Interior, con el congresista Luis Iberico de la Alianza para el Progreso y con el congresista Virgilio Acuña de Solidaridad Nacional. Señores, muchas gracias. Vamos a continuar pues analizando exactamente cuál es la coyuntura política que estamos viviendo. La primera pregunta es si en efecto estamos ante un gabinete que puede corregir las cosas, presentarnos un panorama que tendrá que hacerlo en los próximos 30 días, o simple y llanamente es un gabinete que viene como consecuencia de errores y de sobresaltos y que por lo pronto pues no se ha tenido ocasión de hacerlo demasiado en consulta. Porque resulta una paradoja que en realidad en casi 4 meses el primer ministro nombrado no pudo finalmente producir un cambio y la sola mención de que se va el señor y de la desautorización que tuvo automáticamente produce un cambio de gabinete notable con una serie de personalidades nuevas también, o estaba ya preparándose esto antes. En fin, que hay una serie de incógnitas. A ver, don Octavio Salazar, bienvenido. Muchas gracias, don Raúl. En primer término, Raúl, yo quiero hacer un requiem para el ex primer ministro Villanueva. Considero que es una persona muy valiosa, en la que él quiso imprimir un nuevo manejo al interior del gabinete ministerial, pero que lamentablemente no lo dejaron. Pareciera de que quisieron un primer ministro por 4 meses, porque tan planificado ha estado el tema que han habido ministros que han sido designados el día de hoy, que han estado en organismos internacionales, pero que ya estaban. O sea, al parecer todo coordinado, su salida coordinada y con personas que ya estaban acá listas para poder ingresar al gabinete. ¿Cuál es la proyección de este gabinete? En tanto y en cuanto este gabinete se encargue de gobernar el país y por otro lado impulsar la candidatura de la señora Annalyn Heredia, van a existir todos estos problemas, estos desajustes, porque es muy difícil llevar ambas cosas en el más sentido lógico de la palabra. Entonces tenemos hoy en día, visto el tema, tenemos a una primera dama con un posicionamiento mucho mayor que el propio presidente y detrás de ella un ministro de Economía con un poder omnipotente que él prácticamente se ha convertido ya en una pieza clave del gobierno. Ahora, eso no es muy novedoso en el sentido de que los ministros de Economía siempre han tenido un peso bastante grande. Así es. En verdad, en los gabinetes, en muchos casos han sido primeros ministros y ministros de Economía, que era la combinación ideal. En el Perú es sui generis, don Raúl. Los ministros de Economía planifican y son cajeros. En otras partes del mundo, el que planifica es otro, para que este ministro no tenga superpoderes, y que el que tiene la caja es el ministro de Economía. Pero en el Perú se ha tomado una decisión de esa naturaleza y hoy en día se tiene pues poderes omnipotentes sobre el resto. Considero, don Raúl, que este gabinete técnico, hay personas muy rescatables, pero la otra cara de la medalla va a ser quién va a ser ese interlocutor, ese que va a tener que unir a todos los ministerios y que va a ser la voz cantante del gabinete, porque lo van a necesitar. El ministro que acaba de que ha estado en transportes y que acaba de vivienda y que acaba de ser designado Cornejo, designado como primer ministro, es una persona técnica, pero no está acostumbrado mucho a entrar al infighting porque él mantiene siempre un perfil bajo. Y ese va a ser uno de los problemas que se va a adolecer. No nos olvidemos que estamos entrando a campaña electoral. No nos olvidemos que se está ingresando
a un aspecto importante que es la reducción del canon y que ya está generando problemas en las regiones. Y se va a tener que tener un primer ministro que tenga condiciones importantes. Por eso fue importante la elección de César Villanueva. Así es. Porque era el que podía ejercer un liderazgo en el ámbito regional. Así es. O sea, de ahí se pierde un ámbito clave. Así es. Entonces, don Raúl, en este escenario vemos pues nosotros a una primera dama que no tiene el poder, pues que no tiene el legal, pero sí asume un poder y no tiene ningún tipo de responsabilidad. Entonces, los que tienen las responsabilidades son los ministros, porque ellos sí tienen el poder formal. ¿Hasta cuánto esto va a durar? ¿Hasta cuánto esto se puede seguir manejando? En realidad no sabemos. Pero lo que sí es verdad, de que quedan unas preguntas en el aire, como por ejemplo, con relación a que podemos dudar de una estructura, de un poder paralelo en el gobierno. ¿Podemos dudar a estas alturas del gobierno? Otra pregunta es, ¿esta ruptura de la autoridad del Consejo de Ministros y aparente correlación con él, se busca acaso resquebrajar el tema institucional en el Perú? ¿Es hecho profesamente o sencillamente lo que estamos nosotros apreciando es parte de del mismo trabajo u ocasionalmente? ¿Y en quién confía el presidente Humala? ¿Confía en su esposa? ¿Confía en Miguel Castilla? ¿En quién confía? En sí creo que hay muchas preguntas, don Raúl, que quedan en el tintero para que podamos analizar cuál va a ser la perspectiva de este nuevo gabinete, pero que indudablemente nos genera una serie de preocupaciones sobre el particular. Congresista Ibérico, el propio ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, al momento de desatar la crisis, como lo dijo Villanueva, con esa declaración pública, decía, dejémonos de cosas, Naín Heredia es puntal de este gobierno, puntal de este ejecutivo, y ella lo remarcó así con su presencia en la ceremonia ayer en Palacio de Gobierno. Estaba a todas luces ella, en todo caso, complacida con lo que estaba pasando, sus gestos así lo dejaban ver. Pese a que esto es negado desde lo formal, ¿qué tan positivo puede ser para el gobierno de Ollanta Humala? De pronto ya no para la institucionalidad del país, pero sí para su gobierno, que ella asume ese papel. Lo único positivo de esto es que por lo menos hemos ganado en transparencia. Sí. Y ya se ha dicho lo que se sabía. Y lo ha dicho el propio ministro de Economía y Finanzas. Naín Heredia es un poder fáctico, es una persona que ejerce mucha influencia y que con Ollanta Humala, el presidente de la República, y el propio ministro de Economía forman una especie de triángulo del poder. La trilogía del bien, entonces. La trilogía del poder, por lo menos. No sé si el bien, o de repente un triángulo de las Bermudas que es capaz de comerse todo un gabinete ministerial si es necesario, en casos como el que acabamos de ver. Me auno, por supuesto, a quienes ya se han expresado sobre la forma inmerecida en que ha sido tratado el primer ministro Villanueva. Una salida pues que no se merecía, y así no se puede tratar a un pero en el Congreso también se daban expresiones muy críticas sobre la actuación de Villanueva. Así es, pero por lo menos era una persona que inspiraba la confianza en una posibilidad. No solamente una persona con una visión regional, que ya es importante, sino una persona que estaba dispuesto a abrir canales de diálogo, abrir canales de entendimiento con sectores de la oposición. Esto se ha perdido. Hemos entrado a un gabinete cerrado en sí mismo, ¿no? Con un triángulo del poder, donde hay un poder, y dentro de una situación de cambios de gabinete alarmante, porque no se puede hablar de un quinto gabinete en 2 años y medio de gobierno. Esto es 6 o 7 meses por gabinete. Y esto es cierto, afecta a la institucionalidad. Y por favor, esto de la institucionalidad no es una entelequia republicana, algo abstracto. Es muy importante, porque la institucionalidad dentro de un sistema democrático y en un gobierno tiene que ver con cosas muy concretas. El tema de la economía, el tema de la producción tiene que ver con que haya estabilidad, que haya institucionalidad, que haya predictibilidad. Los temas sociales,
Los temas de impacto social también tienen mucho que ver con eso, temas que no están siendo afrontados debidamente por el gobierno, como el tema de la seguridad ciudadana. El puesto del ministro del Interior es una silla voladora. Temas como la educación, temas como la salud y otros temas sociales como el propio sueldo mínimo, que fue lo que finalmente precipitó toda esta crisis. Y ahí yo también encuentro un choque de dos líneas, ¿no? La línea política con la línea tecnocrática, que es la que finalmente ha quedado predominando dentro de este nuevo esquema. Siempre se ha dicho que el tecnócrata ve los números y el político ve los seres humanos. Pero frente a ese, claro, frente a ese... Y creo que Villanueva tenía una visión complementaria de ambos aspectos. Lo ha dicho acá. No es un tipo que quería un sueldo mínimo desorbitado, sino dentro de los cánones que te da pautas como la inflación y ya se había aprobado al inicio de esta administración, o sea, que no hay ninguna novedad. Y que se está revisando. Pero lo que me parece que es conveniente puntualizar es si en efecto el gabinete que se ha conformado ahora está en capacidad de enfrentar algunas de las cosas que todavía siguen pendientes. Así es. Estamos ante figuras, independientemente de muchas que no tengan experiencia política, pero son figuras que están magníficamente preparadas, tienen suficiencia académica, suficiencia profesional. Eso nos puede llevar a la esperanza de que en efecto se puedan atacar técnica y convenientemente aspectos que hasta ahora han sido deficitarios, ¿o no? Esperemos que sí. Yo creo que todo nuevo gabinete debe contar por lo menos con el beneficio de la duda. El propio primer ministro, doctor René Cornejo, es una persona técnicamente... lo ha demostrado durante el gobierno de Toledo, lo ha demostrado este gobierno, está desde el principio, o sea, conoce la casa por dentro, va a gozar, me parece a mí eso es bueno, de la confianza política del presidente, de la esposa del presidente, del ministro de Economía, cosa que no tuvo al parecer el primer Villanueva, que no sé finalmente para qué lo puso el presidente de la República, sino para esta especie de maltrato. Y es un hombre que quienes hemos tratado con él, pues es muy correcto, tiene muy buenas formas y creo que podría, si es que lo decide, asumir el perfil, el liderazgo que se requiere de un presidente del Consejo de Ministros, que debe encarar no solamente la parte tecnocrática, sino también la parte política. Él es el que va a venir al Congreso de la República a pedir el voto de confianza. Él es el que tiene que estar adelante del propio presidente de la República para los temas políticos tormentosos que se avecinan. Estamos todavía con muchos casos encima, el caso de Coteo, el caso de López Meneses, paros y huelgas que se están anunciando, problemas regionales. Entonces vamos a ver, y hay que darle la confianza obviamente, cómo se va a manejar un ministro con experiencia, René Cornejo, dentro de estas circunstancias. Muchas gracias. No se puede esperar sino una posición muy crítica, supongo. Sí, no? Pero objetiva, como es siempre, las críticas que vienen del partido del pueblo. Sería también. Y constructiva. Don Raúl, gracias por la invitación. Mire, lo primero es prestar la solidaridad con César Villanueva, porque es darle la espalda a la región, no es un golpe a la región, es un presidente regional exitoso, lo llaman de primer ministro, y lo que le ocurre. Ahora, yo quiero hacer un paréntesis a esto. No fue la primera vez que llamaron a Villanueva para que sea primer ministro. Si uno conversa con él, se va a enterar que en el 2012 a él lo llaman para que sea primer ministro del gobierno del señor Humala. Pero lo que sucede es que él, entre las condiciones que él pide, es justamente que cambien al ministro de Economía. Y eso lo corroboré, yo lo encontré en un aeropuerto de un país amigo y conversamos sobre eso, y no hago infidencia al respecto porque yo creo que es el momento que las cosas se sepan en su larga dimensión, en su larga duración, como se dice. Se comentó, sí. Sí, y ahora el ministro de Economía es el que lo ha licenciado prácticamente. Entonces mi solidaridad con él, y nunca entenderemos por qué se le convocó ni para qué se le convocó. Y lo que sí creo es que la pareja presidencial, el núcleo duro del gobierno, tiene una inmensa desconfianza de la política y de los políticos. Solamente un caso. La única ministra del partido de gobierno es la doctora Ana Jara, que me parece que es una mujer que ha aprendido mucho en el Ministerio de la Mujer. Y ahora pasa trabajo. Ahora pasa trabajo, que es un tema muy político de administrar, pero el desdén de la pareja presidencial con los cuadros del partido de gobierno es increíble. Octavio ha sido ministro con nosotros en el gobierno de Alan García, y teníamos por lo menos 5 o 6 ministros del partido de gobierno que no, ese era un poco el porcentaje, mayoría técnicos, mayoría de otros partidos, pero le dábamos un lugar al partido de gobierno. Y acá en este nuevo gabinete no hay actores del partido de gobierno. Y lo tercero, cuando los tecnócratas
se enamoran del poder son peligrosos, porque dejan de ser técnicos y comienzan a medir sus conocimientos en una lógica absoluta de cálculo político, y creo que es lo que pasa con muchos de los que están ahora en el poder, en el gobierno. Yo no tengo nada contra los técnicos, pero muchas de las personas que están aquí han cometido algunos errores sectoriales y han sido ratificados como ministros, y creo que eso es un error. Bueno, pero veamos concretamente en el caso de Castilla. Parece ser, digamos, el satanizado. Y Castilla. La gestión del señor Castilla en términos de ministro de Economía es errónea, equivocada, nos ha llevado a algún desbarrancadero. Solamente dos cosas. Con Castilla el crecimiento de la economía se ha reducido de 8% en promedio a 5 o 4.9% en promedio. Yo creo que eso sí es responsabilidad del ministro de Economía, pero además el incremento salarial que le ha quitado al presidente Humala por lo menos 7 puntos de aprobación es una iniciativa que viene del MEF, que él la sustentó, y el mismo momento que sustenta él que la remuneración a ministros y viceministros era lógica y racional, dice en esa misma entrevista en un programa televisivo, y que ni que se piense de incrementar la RMB porque eso genera inflación. El mensaje de un técnico es pésimamente percibido por la población y es un mensaje políticamente erróneo, y creo que es el responsable de muchas cosas que se le deja hacer a la pareja presidencial, a la señora Nadine, y que lamentablemente los resultados son mínimos. Sí, porque si los técnicos hubiesen sido tan capaces como dicen que son, no hubiesen hecho este híbrido de programa social que es Caliwarma, que tiene errores consecutivos, permanentes, y que no hay solución para evitar eso. Sí, pero el equipo que está asumiendo ahora el MIDI, la viceministra, no, y ese mismo equipo el que desactivó Prona con mucho error, un gran error, y es el equipo que ha sustentado mediáticamente los errores de Caliwarma. Yo no veo cambio, no veo novedad en ese frente. Muy bien. Congresista Virgilio Acuña, a ver, ¿cómo evalúa usted la situación? ¿Y mantiene también una posición muy crítica o cree que hay algunas posibilidades de redención, por así decirlo, con el nuevo gabinete? La verdad que ahora en el país estamos en una situación muy difícil, y voy a hacer mi enfoque con 3 elementos. La realidad actual en el país, que estamos llenos de problemas, de dificultades, llenos de reclamos. Tenemos problemas en la seguridad ciudadana, problemas con el canon minero, problemas con el crecimiento, problemas en la agricultura, problemas en lo que son grandes inversiones que no están funcionando. Por lo tanto hay una gran relación de decisiones que hay que tomar, y que para eso se necesita un ejecutivo que sea continuo y que pueda avanzar en las decisiones. Paralelo a eso tenemos el cambio de gabinete cada 6 u 8 meses. Tenemos, como han dicho ya, el 5º gabinete, que no le permite hacer un seguimiento a la cosa que tiene que decidirse. El país no puede paralizar, el país tiene que seguir, y para eso tiene que tener ejecutivos, tiene que tener gerentes, tiene funcionarios que tienen que decidir. Y simultáneamente a esas grandes necesidades, al aparato formal que es el Ejecutivo, surge que hay un elemento o elementos casi perturbadores que no dejan administrar el país. Y me refiero a estos elementos perturbadores con la presencia permanente de la señora Nadine Heredia, que siendo una mujer inteligente, siendo una mujer preparada, siendo una mujer que conoce las cosas, y sabiendo que políticamente genera ciertos desórdenes, ella sigue interviniendo. Esperemos de acá para adelante. Creo que el primer factor que hay que corregir para que este gabinete sea un gabinete constructivo, porque creo que tiene un buen presidente del Consejo de Ministros, esperemos que la señora primera ministra, primera dama, deje de intervenir, porque en la medida que más interviene, más conflicto genera. El país necesita... Lo que dicen es que de repente pues debiera ser primer ministro, porque entonces sí tendría responsabilidades. Porque cada vez, lo que pasa es que cada vez, en vez de corregirse, cada vez toma más posición, y cada vez toma más parte del territorio que no le corresponde. Ese territorio que interviene le corresponde a una organización totalmente formal, que el Estado, pero sin embargo ella cada vez interviene, y es el que está generando los problemas que ahora tenemos en el Ejecutivo, ¿no? Es un encargo. Vamos a hacer una pausa. De desterrar
esta sombra, este problema que se ha tenido con el ministro Villanueva. Porque no nos olvidemos que lo que le ha pasado a Villanueva es un mal antecedente y que no quisiésemos que esto pase con un nuevo presidente del Consejo de Ministros. Entonces, sus acciones que él tiene que realizar al interior del gabinete es consolidar un solo gabinete. Si él permite ser ser presidente de un gabinete mediante el cual él nominalmente figure, pero que en la práctica la señora Nadine es la que maneja el gabinete, entonces también ¿Usted cree el que es ministro de suficientemente probado que el gabinete lo maneja la señora Nadine, o es en realidad el lugar común de la política local? No, yo no creo que sea una leyenda urbana. Lo que creo yo que es una realidad es la personalidad de ella, que indudablemente es mucho más que la de su esposo, que la del propio presidente, y que ella está asumiendo un rol protagónico al interior del gobierno. Y ella tiene dentro de sus perspectivas su candidatura al 2016. El grave problema que tienen todos los gabinetes, y lo va a tener es la perspectiva de ella de ser candidata al 2016 y llegar a gobernar. Ella no está ahí sencillamente para apoyar a su esposo, convertirse ella en una abanderada, en una especie de gran coordinadora de su gabinete, sino que tiene su objetivo político. Eso es lo que ella... Entonces eso quiere decir que si se elige a Cornejo, se lo elige como diciéndole: tú vas a ser primer ministro para preparar el camino para mi candidatura. ¿Eso es lo que está usted diciendo? Creo que por ahí va esa línea. Y la otra línea, Raúl, es que no nos olvidemos que Cornejo tiene una relación conocida con la pareja presidencial. Y él y Cornejo es del grupo de Miguel Castilla. Y tal y conforme otros tecnócratas que han llegado al poder, que han llegado a los ministerios, ellos se están posicionando, son economistas. Entonces, congresista, porque el propio César Villanueva, a propósito de su renuncia, ha dicho y ha revelado que él presenta su renuncia el domingo antes de las declaraciones de Luis Miguel Castilla, que fue solamente, digamos, el detonante final para que no hubiera vuelta atrás. Sí, que lo hace motivado por las declaraciones de Naín Heredia. Él nos dijo, obviamente, Naín Heredia no forma parte del aparato oficial del Ejecutivo, del Gobierno, pero obviamente que todos sabemos juega un papel muy importante. Naín Heredia habla y él decide retirarse porque se da cuenta que ya no tiene espacio. Así es. Entonces, el objetivo fundamental es tener unidad de mando. Que el primer ministro sea primero. El primer ministro tiene que hacerse sentir. Pero en las actuales circunstancias, Raúl, parece muy difícil. Va a ser muy difícil. Muy bien, ese es el gran desafío. A ver, ¿qué nos dice Luis Iberico? El ministro de Economía se mantiene hasta el día de hoy. Saludamos inmediatamente. El primer ministro Luis Iberico. A ver, ya. El primer ministro Luis Iberico. Bueno, en primer lugar, yo veo a un Castilla que se ha mantenido como los rieles de un tren, firme, inalterable, sobre el cual pues transita una locomotora en piloto automático. Y ahí está el gran desafío. Ahora, romper el piloto automático. Sobre el cual le añado algo. Sobre gestión que tiene la simpatía manifiesta del empresariado nacional y de algunos sectores políticos. La simpatía en el sentido de que por lo menos estamos caminando en piloto automático, pero hay muchos temas que también están siendo viendo por el empresario, y son justamente los temas donde yo pondría mi atención en el plazo inmediato. Un tema, por ejemplo, la inseguridad, evidentemente. Es un tema que todos estamos sufriendo, incluyendo los empresarios. Empresarios que son víctimas de chantajes, de secuestros, en fin. Y en segundo lugar, el tema de eliminar los obstáculos para la inversión. Gran tema en el cual, por cierto, desde la segunda vicepresidencia venimos haciendo un trabajito silencioso, pero orientado desde la parte legislativa, contribuir a eliminar esas trabas. Pero yo vería más allá, si vamos a ver el 2016, estamos fregados. Ahí no sé qué va a pasar en el futuro. Yo quiero soñar con que René Cornejo, el nuevo gabinete más afiatado, ¿no?, va a mirar hacia el futuro y se va a preocupar por los temas de largo aliento.
El tema de la seguridad es un tema de corto y de largo aliento. Y se perdió entonces la oportunidad de hacer recambios, como planteaba yo también hace algún momento, en el sector interior, defensa, salud, cancillería. No se han hecho los cambios con el interior, acaba de cambiar. Yo le auguro lo mejor a Walter Albán, pero veo que los primeros problemas que está enfrentando, pues no le veo que esté dando una salida concreta, incluyendo el problema de los vampiros de la gasolina, que son lo que acabamos de ver. Pero el vampireo le llaman a eso en el error policial, ¿no es cierto? Cuando se roban la gasolinita, y ahora lo vemos que se hace descaradamente dentro de todo. O sea, no son chupasangres, sino chupagasolinas. Lamentable, ¿no? Pero hay desgraciadamente esos elementos. Cancillería, defensa. Pero veamos, señores, el largo aliento. Y el largo aliento está orientado hacia los sectores sociales. Y eso es lo que ven más los políticos. El tema de la educación, donde no se ve pues avances, sino por el contrario retrocesos. El tema de la salud, donde la gente sigue pues abandonada en las puertas de los hospitales. Los temas salariales, ahora tenemos la papa caliente, el sueldo mínimo vital, y ahí se ha producido este desencuentro entre el tecnócrata que se aumenta los sueldos, y yo creo que se los tiene que aumentar porque necesitamos a los mejores, pero que no ve pues a un pueblo que está mirando desde afuera cómo estos funcionarios altos de Estado se duplican los sueldos y ellos pues naca la pirinaca, ¿no? Entonces sí, estos problemas sociales son importantes, son fundamentales y son los que realmente van a cambiar la historia del Perú. Los Tigres de Las, estos países que vemos con admiración, los Dragones, etcétera. Lo primero que han hecho es invertir en educación, invertir en salud, invertir en alimentación para su pueblo. Y eso no es solamente Caliwarma, pues es un tema asistencial, es un tema estructural, de fondo, que no está siendo encarado. Si vamos a ver 2016, ahí nos vamos a quedar y no vamos a pensar en estos temas que no te dan el rédito político inmediato, pero que son los que realmente van a producir los grandes cambios, las grandes transformaciones que el Perú necesita. Don Javier Barrera. Don Raúl, yo espero muy poco realmente del nuevo gabinete. Lo que comienza mal acaba. Ha comenzado muy mal, distante de la sociedad, distante de la gente. Hay un tema, una papa caliente que acá se ha dicho, que es el incremento exagerado de 100% de ministros, viceministros, y eso los va a acompañar con Castilla hasta el final de la gestión del señor Cornejo, que dicho sea de paso, yo no creo que sea la mejor elección como primer ministro. No es comunicativo, no es político, tiene experiencia en gestión pública en varios gobiernos, sí, ha estado en muchos gobiernos, pero yo no lo veo con el talante para administrar temas que se le vienen al país, se le vienen al gobierno. Las grandes reformas políticas las hacen los políticos con conocimiento, no los tecnócratas. Yo le recomendaría a los que deciden el gobierno que lean un registro de trabajo que ha hecho Fabrizio Franco sobre los gabinetes en América Latina. Los más exitosos gabinetes son los comandados por políticos, en todos los países, no por tecnócratas. El tecnócrata tiene que estar acompañado, dirigido por los políticos con responsabilidad, obviamente, y con conocimiento, no cualquier político. Pero cuando los tecnócratas comienzan a hacer política, se generan problemas como los que se vienen generando en los últimos días. Temas de agenda. Si es posible recomendar alguna agenda al señor primer ministro. Uno, la seguridad. Y creo que el señor Albán no es el más indicado para liderar la policía ni poner firmeza. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su formación es mucho más contemplativa, con aspectos ligados a derechos humanos, tiene una mirada mucho más, mucho más caviar de la seguridad ciudadana. Y acá tú requieres... Yo pensé que iba a decir académico. No, acá me refiero acá, técnicamente eso. Yo lo único que lo veo es que está más canoso, digamos. Sí, está más canoso. Además lo vimos en el reportaje de un programa de la competencia, Raúl, y cuando veía el video del tráfico de gasolina, él estaba descubriendo algo que no lo intuía, no se imaginaba. Un ministro tiene que tener antenas en todos los niveles de la gestión. El otro tema, creo que es el de la educación. Hasta ahora ha entrado con muchos bombos una persona muy respetable como el ministro de Educación actual, que tiene experiencia en trabajos de investigación, pero hasta ahora nada. Hasta ahora aún y debería retomarse el aspecto competitivo de la anterior carrera pública magisterial, que era mucho más agresiva, exigiéndole al maestro ítems de competencia, de conocimiento mucho más acorde. Y acá hay un tema que un poco ha quedado ahí sin discutirse. Tenemos un ministro de Defensa realmente patético.
el señor Cateriano. ¿Patético o peripatético? Bueno, las dos cosas pueden ser. ¿Y saben por qué? El fin de semana vimos como en un reportaje el señor Cateriano, a lo mejor pensando que ya se iba, ha condecorado a todo el mundo. Bueno, sí, también. Ha condecorado a todo el mundo. Se le ha escuchado hace algunos meses en una grabación que él dice ahora que no es él, con respecto a que le daban luz verde, y sigue en el cargo, y yo creo que lo que se avanza en defensa es muy poco. Entonces yo creo que educación, seguridad son básicos y la reactivación económica. ¿Por qué? Si uno ve los indicadores del Ministerio de Trabajo y Empleo, que están un poco escondidos, uno va a encontrar que el ratio de crecimiento del empleo formal en los últimos 5 años fue más o menos 7 a 8% de empleo formal. Ahora está en 4%, en la mitad de empleo formal. Y mucho tiene que ver no afrontar con inteligencia el tema de la RMB, la remuneración mínima vital, que no se la afronta como debe afrontarse, como en otros países, técnicamente. Una comisión técnica que va graduando el incremento de acuerdo a la inflación, a las expectativas, a la productividad. Cada año. Así es, pero se establece una predictibilidad a empresarios, consumidores y trabajadores. Esto es lo que ustedes van a recibir de acá a un tiempo. Pero eso no se... Para poder hacerlo, sí. Ojalá. Es política, pero mire, tiene un buen equipo, ojalá que lo pueda hacer. Sí. El análisis de la noticia económica es un portal precisamente analítico. Vamos a decir algo porque estamos con la ministra Carmen Omonte, ministra de la Mujer, flamante ministra. Ministra Carmen Omonte, muy buenos días, gracias por atendernos. Un gusto, Raúl, un gusto. Bueno, naturalmente ha dado su nombramiento pues lugar a varias interpretaciones, como que se produce una reactivación en la amistad, en la aproximación oficialismo y Perú Posible. Es entendible que genere ciertos análisis y sobre todo suspicacias el espacio que estoy ocupando ahora en una cartera, pero realmente ya como esta ha sido una decisión tomada a nivel personal, pero por supuesto en todo caso consultada con el partido, conversado con la dirigencia del partido, con el secretario general, con Alejandro Toledo. ¿Qué le dijo el presidente? Que teníamos que analizar la propuesta, yo la recibí, pero no respondí inmediatamente y pedí que se me dejara un tiempo para evaluar internamente con el partido cuál iba a ser la opción correcta. Finalmente, de todas las opciones que se barajaron, que habían varias, se decidió por el periodo de licencia. En este momento me encuentro en licencia del partido para no comprometer también las posiciones que en algún momento puedan ser críticas o no por parte de la bancada y por parte de los dirigentes del partido a las decisiones que tome el gobierno. Pero como siempre, Raúl, lo he dicho y lo seguiré diciendo, el apoyo que ha venido haciendo y que en algún momento yo creo que la población valorará en el caso de Perú Posible, ha sido por el bien del país y la gobernabilidad, y yo creo que esa línea no tiene por qué perderse. En este momento, en este espacio, yo estoy ocupando una cartera. Bueno, pero entonces es un reforzamiento de una inspiración peruposibilista. Firme que es un estado como político, la línea de apoyar a aquellos que consideren bien para el país, no como hasta el momento. Y mi posición en la cartera la he de estar realmente en un espacio de ejecución de todo aquello que yo considero importante para las mujeres de nuestro país y para las poblaciones vulnerables. Hay mucho por hacer, valoro el gran esfuerzo, el gran trabajo que ha hecho Ana Jara como ministra y espero continuar lo bien que ella ha hecho y por supuesto también plantear algunos aportes y algunas propuestas novedosas. Ministra, su partido ha sido crítico de la actuación pública de la primera dama Nadine Heredia y usted ha sido crítica en particular unas horas antes nada más de juramentar como ministra de la actuación del ministro de Economía Luis Miguel Castilla. ¿Cómo conciliar estas cosas ahora que usted forma parte del Ejecutivo? Mira, con respecto al Twitter que puse el día de ayer con respecto a la forma, al manejo que se tuvo, que finalmente originó la salida de Villanueva, me mantengo en esa línea. Creo que no fueron las
la forma adecuada. Por supuesto, yo sin contar con la información tras bambalinas del Ejecutivo y teniendo la misma percepción y los mismos datos que ha tenido toda la población peruana, ¿no? Desde esa perspectiva es que consideré que no se han manejado las formas adecuadas y que innecesariamente se planteó una contradicción. ¿Y ahora qué le han contado? ¿Qué ha hecho? ¿Ha cambiado usted de parecer? ¿Qué le han contado? ¿Qué ocurrió tras bambalinas? Mira, yo espero tener mayor información en los días. Pero ya no dijo usted que le han contado. Hasta el momento tenemos una agenda enorme, pendiente, pero fundamentalmente en el ministerio, ¿no? Entre Vamos hoy y mañana. a tener la ocasión de conversar más ampliamente, ministra Carmen Omonte. ¿En qué momento, cuándo le ofrecieron a usted la cartera? ¿Perdón? ¿Cuándo le ofrecieron a usted la cartera? De ayer, creo que a todos los ministros nuevos que hemos entrado... No hubo un sondeo anterior. El día de ayer. Siempre han existido posibilidades, pero finalmente los tiempos los ha determinado lo sucedido con Villanueva temprano ayer, ¿no? Entonces yo creo que no solamente en mi caso, que en todos los casos han sido decisiones que se han ido tomando en el transcurso del día y que uno a nivel personal o institucional, como ha sido en mi caso, pues también se tenía que tener un plazo cortísimo para poder hacer las consultas, las evaluaciones. Pero la verdad que es bien difícil en 24 horas tener un nuevo gabinete. Porque no existe otra alternativa, porque al anunciar un premier, pues inmediatamente se tiene que remover el gabinete y no podemos dejar acceso a las carteras. No creo que eso es usual y acá no, es que la impresión es que en realidad esto ya estuvo trabajándose anteladamente, porque se sabía también que había incomodidad de parte del ex primer ministro Villanueva. ¿Qué me dice usted, ministra? Perdón, es que se ha ido el audio, no escuché la pregunta. Bueno, nada, simplemente la invitamos para una conversación más amplia con mejor audiencia. En vivo, acá. Claro que sí, Muy para bien. mí va a ser un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, sí, hay problemas de audio, efectivamente. ¿En qué estábamos? Ya terminando. Estaba yo tratando de rescatar lo que, por ejemplo, el portal La Noticia Económica hace el análisis de dos nuevos ministros poco conocidos, pero que llegan con pergaminos que ellos sí conocen. Dice: la llegada de Gessi muestra una disposición a pensar en ajustes en el modelo. Se trata de un economista destacado con PhD, y dice más bien que la tarea mayor del nuevo ministro de Energía y Minas va a ser sacar adelante los grandes proyectos de minería e hidrocarburos, comenzando por el gasoducto andino del sur. Viene para algo grande, ¿no? En realidad cada gabinete, no solamente con este gobierno, sino cada gabinete que llega al poder, siempre presenta la idea de que nace un nuevo mundo. Pero desgraciadamente el nuevo mundo ya está descubierto. Déjales algo, Raúl. Yo creo que es fundamental ahora que este gabinete pueda delimitar bien su territorio. Y ese territorio que es la Constitución y las leyes. No se puede permitir administraciones paralelas, poderes paralelos, poderes que están fuera de legalidad. Cuando delimite bien su territorio, el ministro Cornejo tendrá la posibilidad del aporte y la ayuda de todos los partidos políticos. Efectivamente, su espacio propio, ¿no es cierto? Su espacio propio, que es la Constitución y la ley, no puede salirse de nada para esta gestión. Y cuando él delimite su espacio, seguramente va a tener el apoyo de todas las fuerzas políticas. Si es que no se guía. Y las leyes, seguramente los partidos políticos con todo derecho tenemos que reclamar. Muy bien, bueno, el tiempo nos ha ganado. Muchísimas gracias por la participación, estimados amigos. Y vamos a ver, tenemos en realidad todavía varias jornadas, especialmente ahora en el Congreso, para saber exactamente hacia dónde se encaminará el nuevo Consejo de Ministros. Gracias a Octavio Salazar, a Javier Rico y a Virgita Muñoz. Y mucha suerte en esta vida. Muchas gracias.